Ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11 horas del día de hoy, 11 de marzo de 2022, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Hago constar, como es de su conocimiento, el ex magistrado Rigoberto Garza de Lira concluyó su encargo el día 6 de octubre del año 2021, por lo que resulta necesario completar la integración legal del Pleno para realizar la presente sesión. Al efecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado señala que el Pleno del Tribunal se integra por 3 magistrados y que para sesionar válidamente se requiere la presencia de todos ellos. Asimismo, señala que en caso de ausencia de cualquiera de ellos, este será suplido por el secretario de Estudio y Cuenta de mayor antigüedad en dicha ponencia. Al efecto, se verificó que dicha condición la cumple el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que oportunamente fue convocado a esta sesión. De manera complementaria a lo anterior, el artículo 18 del reglamento interno establece que para la validez de la integración del Pleno por un secretario de Estudio y Cuenta, bastará con que una servidora dé cuenta al principio de la sesión del aviso de ausencia del magistrado suplido. Por lo que una vez realizadas las manifestaciones a que se refieren los artículos en cita y habiendo dado la cuenta pertinente, se declara que este Pleno se encuentra debidamente integrado. Le pido por favor a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las y los secretarios de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP/JUDC/101/2021. Punto número 2, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución en el expediente TESLP/JUDC/007/2022. Punto número 3, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/03/2022 y su acumulado TESLP/RR/02/2022. Punto número 4, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/08/2022. Punto número 5, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional Monterrey del expediente SM-JDC 12 del 2022 del índice de esa autoridad derivada del expediente TESLP/RR/01/2022 del índice de este Tribunal Electoral. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrados, ¿están de acuerdo con la lista propuesta? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP/101/2022. Se le cede el uso de la voz a la licenciada Gabriela López Ramírez. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Con su venia procedo a dar cuenta del proyecto de resolución dentro de los autos del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP/JDC/101/2021. Este Tribunal Electoral dictó resolución el 24 de septiembre del 2021 dentro del juicio ciudadano de mérito interpuesto por la ciudadana Rosa L. Ortega Ábrego en su carácter de regidora del Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí. En el caso concreto se tiene al Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, por no dando cumplimiento a la multicitada sentencia, toda vez que de las constancias que obran en autos y de las propias certificaciones levantadas por la Secretaría General de Acuerdos de ese Tribunal Electoral,
La ventana de temporalidad para solventar el cumplimiento de la resolución de mérito ha transcurrido en exceso respecto al plazo ordenado por este órgano jurisdiccional en dicha sentencia. Consecuentemente, se les concede el plazo de 10 días hábiles a las autoridades responsables para que lleven a cabo el pago de las multas impuestas en esta resolución, una vez que hayan sido notificados, apercibidos de que en caso de no hacerlo serán acreedores a que se duplique la multa impuesta, ello conforme a las medidas de apremio establecidas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Aunado a lo anterior, se propone vincular a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como organismo que distribuye los recursos derivados de las participaciones de ayuntamiento demandado para que en el cumplimiento de la presente resolución proceda en términos de los dispuestos por el artículo 20, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, a afectar las participaciones que le corresponden al Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, en garantía y como fuente de pago de lo aquí sentenciado, y lo ponga a disposición de este tribunal para hacer entrega de ella a la actora Rosaeli Ortega Ábrego, apercibidos de que en caso de no dar cumplimiento al ordenado en la presente resolución, se dará vista al Congreso del Estado en San Luis Potosí para que proceda en consecuencia. Es la cuenta, señoras magistradas. Señor secretario de Estudio y Cuenta. Gracias, secretaria. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente, por favor. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar en funciones de magistrado. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Primero, se tiene al ingeniero Iván Noé Estrada Guzmán y al contador público Diego Alejandro Mendoza Pinales, el primero de los citados en su carácter de presidente municipal y el segundo con la calidad de tesorero municipal del Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, por no cumpliendo la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2021 y su aclaración de fecha 5 de octubre de 2021, dictadas por ese Tribunal Electoral, en la que se condenó al Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí al pago de diversos emolumentos en favor del accionante en los autos del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 101, diagonal 2021. Segundo, se ordena a la autoridad responsable proceder en términos del considerando 3 de la presente resolución, denominado efectos. Tercero, notifíquese conforme al ordenado en el considerando 4 de esta resolución. Es la cuenta, señoras magistradas. Señor secretario de Estudio Cuenta en funciones de magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. En este caso se procede al engroso, por favor. Continuamos ahora con el segundo de los proyectos relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 07, diagonal 2022. Se le vuelve a ceder el uso de la voz a la licenciada Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, con su venia procedo a dar cuenta del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 07, diagonal 2021. En el proyecto de sentencia de cuenta se propone declarar de improcedente y desechar de plano el juicio ciudadano promovido por Ambrosio Santos Valentín, Jesús Martínez Rivera, Aida Araceli Puente, Rosalinda de la Cruz Ramos y Elvira Martínez Santiago, en su calidad de presidente suplente del presidente, secretaria, tesorera y escrutadora del comité organizador de la elección de la Dirección de Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del municipio de San Luis Potosí, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral del Estado, toda vez que el juicio que nos ocupa no fue presentado dentro del plazo establecido en el numeral 11 de la Ley de Justicia Electoral, que expresamente dispone que los medios de impugnación serán presentados dentro de los 4 días siguientes, contados a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado. Es la cuenta, señor magistrado, señor magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración el proyecto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer el uso de la voz. Gracias. En ese caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Secretario de Estudio y Cuenta, Víctor Nicolás Juárez Aguilar en funciones de magistrado. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En ese caso, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos, por favor. Primero, es improcedente el presente juicio ciudadano. Segundo, se desecha de plano la demanda.
Tercero, notifíquese en términos del considerando cuarto de esta resolución. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrado. Gracias. Se procede al engrose, por favor. Proseguimos con el tercero de los proyectos listados para analizar en esta sesión, relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 03, diagonal 2022, y su acumulado TSLP, diagonal RR, diagonal 02, diagonal 2022. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, buenos días. Se dará cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenos días, señoras magistradas, secretaria en funciones de magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al recurso de revisión 3 de este año y su acumulado, recurso de revisión 2 también de este año, promovidos por el otrora Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas en contra del acuerdo emitido por el CEPAC que declaró improcedente su registro como partido político local. En el proyecto que se pone a su consideración, en cuanto al expediente relativo al recurso de revisión 3 de este año, se propone sobreseer el medio de impugnación al haber agotado el accionante su derecho de impugnación con la interposición de la diversa demanda radicada en el expediente RR2, diagonal 22, ya que, como se explica en el proyecto, el promovente interpuso 2 demandas para controvertir el acuerdo del Pleno del CEPAC de 25 de enero, la que le negó la solicitud de registro como partido político, cuyos argumentos de la segunda son idénticos a los vertidos en su primera impugnación. Por tanto, es evidente que con la primera demanda, la parte recurrente agotó su derecho de impugnación para controvertir el acuerdo emitido por el CEPAC y, por ende, el segundo recurso, registrado con la clave RR3, diagonal 2022, deviene improcedente. Y en consecuencia, al haberse admitido la demanda recursal y actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se propone el sobreseimiento. Por lo que hace al recurso de revisión 2 de este año, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo del CEPAC que se cuestiona por las siguientes razones. La responsable valoró de manera correcta la prueba. Ello es así porque, como se razona en el proyecto, la sola presentación de la solicitud de registro no otorga a los ciudadanos que aparecen en ella la calidad de candidatos, sino que es hasta la emisión del dictamen de registro que las autoridades electorales otorgan a los ciudadanos que aparecen en ellas tal carácter, en virtud de lo estipulado por el artículo 289 bis de la Ley Electoral, que dispone el proceso de verificación de las candidaturas propuestas por los partidos. De lo que se colige que, posterior a la verificación de paridad de género en las candidaturas, se procederá a la verificación de los requisitos de elegibilidad, concluyendo con el pronunciamiento de los candidatos que resulten elegibles. Por otra parte, el acto reclamado se encuentra fundado y motivado y resulta exhaustivo, pues el acto cuestionado sí contiene los preceptos legales aplicables al caso y los razonamientos lógico-jurídicos que sirvieron de base para su emisión. En cuanto a la falta de exhaustividad alegada, es de precisarse que el dicho argumento también resulta incorrecto, pues parte de la premisa equivocada de que por el solo hecho de que la autoridad responsable reseñe en su dictamen la presentación de alguno de los documentos acompañados, con ello y en automático se genera la validez e idoneidad del documento para tenerlo por cumpliendo el requisito legal. En esa línea, la responsable sí se pronunció del tema de la aplicación de la norma, sobre todo en el punto 8, inciso E de los lineamientos del INE, en relación al apartado donde señala municipios o distritos, en el considerando décimo primero, en el que estableció que se decantaba por la interpretación que realizó el INE a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el que dio respuesta a la consulta realizada por el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. Postura de la responsable que resulta acertada porque dicha interpretación ya ha sido confirmada por la Sala Regional Monterrey en el expediente SMJRC 4, diagonal 2019, y su acumulado, en la que se interpretó el referido artículo 8, inciso C de los lineamientos del INE, estableciendo que por lo que hace al requisito consistente en la postulación en al menos la mitad de distritos y ayuntamientos, debe valorarse de forma conjunta, pues la ley no da posibilidad de hacer la apreciación de forma opcional. Por otro lado, la responsable interpretó correctamente el artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos,
ya que en este tema, si bien asiste la razón a redes sociales progresistas en cuanto a que el CEPAC realizó un uso indistinto de los conceptos postulación y registro de candidatos, lo cierto es que dicho manejo de los conceptos resulta congruente y sistemático con el artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos, en el punto específico que establece la obligación de acreditar haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de municipios, y en ese sentido es que el quejoso no pudo demostrar la fuerza, presencia política, estructura en el territorio del estado respectivo y su vinculación con la ciudadanía. Criterio el anterior, que es coincidente con el que estableció Sala Regional Toluca en el expediente STJDC 125-2019, en el que consideró que, si bien un otrora partido político nacional que pretendía su inscripción como partido político local estaba exento de acreditar tener militantes en cuando menos 2/3 partes de los municipios del estado, lo cierto es que, en sustitución de tales requisitos, dicho instituto político debía demostrar el haber participado con candidatos propios en por lo menos la mitad de municipios y distritos electorales locales de este estado, para efecto de acreditar presencia y representatividad ante el electorado. Por otro lado, el artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos es acorde a la Constitución, por lo tanto, sin aplicación resulta inviable. Ello por lo siguiente. En la disposición normativa de orden constitucional, artículo 116, se dispone que el partido político que no obtenga el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Plantea el principio de la pérdida del registro para un partido, pero en cuanto a la hipótesis de la votación obtenida. Mientras que el caso que desarrolla la Ley de Partidos se ocupa de diversa hipótesis que tiene que ver no con el porcentaje de votación, sino con el requisito de acreditar presencia y representatividad ante el electorado por parte de un partido político nacional que pretende su inscripción como partido local, es decir, participar con candidatos propios en por lo menos la mitad de municipios y distritos electorales de ese estado. De tal guisa que la confrontación que pretende redes sociales progresistas no resulta plausible, pues son dos temas diferentes, por lo que los argumentos planteados y que se encuentran encaminados a descalificar la redacción del artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos en la parte analizada resultan inatendibles. No obstante, lo anterior, en el caso concreto, previo a un análisis de validez de la norma que cuestiona redes sociales progresistas, realizado con la aplicación del test de proporcionalidad a partir del cumplimiento de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha, en el proyecto se concluye que la exigencia contenida en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos resulta aplicable al caso concreto, no resulta inconstitucional, por lo que no es procedente su inaplicación. Por otro lado, no es procedente otorgar el registro a redes sociales progresistas como partido político local bajo el argumento de una interpretación garantista. Porque si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local, siendo que para ejercer ese derecho debe cumplir con los requisitos allí establecidos, es decir, que en la o las elecciones anteriores hubiera obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida y hubiera postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos. En ese sentido, la restricción de la que se duele redes sociales progresistas no resulta indebida, puesto que el requisito contenido en el artículo 95, apartado 5 de la Ley de Partidos, consistente en haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos en la elección local inmediata anterior, resulta válida, ya que la restricción referida se encuentra establecida en una ley y porque supera el test de proporcionalidad a un fin jurídicamente legítimo, así como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, elementos que mandata el máximo tribunal del país para que una restricción se considere válida. En consecuencia, resulta inviable acoger la pretensión de redes sociales progresistas de que mediante una protección más garantista del derecho humano de asociación política obtenga el registro como partido político local, si no se ha cumplido cabalmente con los requisitos establecidos expresamente para ello, ni aún bajo el argumento de una extensión más protectora de los derechos humanos. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración el proyecto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer el uso de la voz. No, Sin la intervención, presidente. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor.
Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se sobresee en el medio de impugnación relativo al recurso de revisión con la clave TSLP/RR/03/2022. Segundo, se confirma en el expediente TSLP/RR/02/2022 el acuerdo emitido el 25 de enero por el Pleno del CEPAC que negó la solicitud de registro como partido político local al promovente Redes Sociales Progresistas. Tercero, notifíquese en los términos indicados. Es cuanto. Gracias. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrado. Gracias. Se procede al engrose, por favor. Pasamos ahora al cuarto de los proyectos listados para análisis en esta sesión, relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP/JC/08/2022. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente identificado como JDC/08/2022, promovido por Mario Elian Fernando Cano Estrada, en contra de la nulidad de casilla consistente en la instalación de casillas en un lugar distinto al que venía publicado en el calendario general de jornadas selectivas sin causa justificada. El proyecto propone desechar de plano la demanda al no haber agotado el promovente la instancia previa conducente y, por ende, no colmar el requisito de definitividad para la procedencia del medio de impugnación, en razón de que el artículo 78 de la Ley de Justicia establece que el juicio ciudadano solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral, presuntamente violado en la forma y los plazos que la ley respectiva establece. En el caso en concreto se advierte que la demanda inicial que la parte actora impugna es la nulidad de casilla de elección de las juntas de participación ciudadana. En ese contexto, los artículos 154 y 155 del Reglamento de Integración y Funcionamiento de las Juntas de Participación Ciudadana establecen que entre los actos de resolución de la autoridad municipal procede el recurso de inconformidad, en donde sus resoluciones pueden tener el efecto de declarar la nulidad de proceso cuando se den las causales y así revocar en consecuencia el acto impugnado. En ese orden de ideas se advierte del citado reglamento de juntas que se establecen las formalidades para la interposición del recurso de inconformidad, previniéndose el caso de inconformidad en contra de la elección de mesas directivas y sus particularidades, además de los mecanismos de sustanciación y plazos correspondientes para el recurso de inconformidad. Bajo ese orden de ideas se desprende que existe un medio idóneo para controvertir los actos relacionados con la nulidad de integración de las mesas directivas, en particular la nulidad de casilla al instalarse en un lugar distinto al señalado en la convocatoria respectiva sin causa justificada, así como una instancia previa que resulte idónea, apta, suficiente y eficaz para alcanzar la pretensión del justiciable, en este caso, modificar, revocar o anular las presuntas violaciones al pleno uso y goce de sus derechos como ciudadano de integrar las mesas directivas de las juntas de participación ciudadana. Por tanto, se considera que el presente juicio ciudadano es improcedente ante este órgano jurisdiccional al actualizarse la referida causal de improcedencia, ya que la parte actora no ha agotado la instancia previa antes descrita. No obstante a lo anterior, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a una justicia pronta y efectiva, que tutela el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución, lo procedente es reencauzar el juicio ciudadano a la autoridad competente, como lo es el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a fin de que en plenitud de sus atribuciones de sustanciación al presente medio de impugnación, a efecto de que determine lo que proceda conforme a derecho, concediéndole un plazo de 48 horas para que informe los actos o resoluciones dictados con motivo del acatamiento de esta resolución, plazo que empezará a computarse a partir de su notificación, con el apercibimiento de que en caso de omisión será acreedor a alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 40 de la Ley de Justicia. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. A consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva.
Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el medio de impugnación en la forma y términos referidos en la presente resolución. Tercero, notifíquese personalmente la parte actora y por oficio al Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en su oportunidad archives el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrados, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, magistrada. De no ser así, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engrase. Finalizamos con el quinto de los proyectos listados para conocimiento de este pleno, relativo al proyecto de resolución en cumplimiento de la ejecutoria dictada por Sala Monterrey en el expediente SM-JDC-12/2022 del índice de esa autoridad, derivada del expediente TSLP/RR/01/2022. De igual forma, está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por la misma secretaria. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de revisión 01/2022 para la incumplimentación de la resolución del Pleno de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 4 de marzo del año en curso, dentro del juicio ciudadano SM-JDC-12/2022 del índice de la autoridad federal. Ahora bien, en dicha resolución, Sala Regional Monterrey modificó la resolución emitida por este Tribunal Electoral para efecto de que este órgano se pronuncie sobre el agravio relativo a que los agravios y mecanismos de actualización de requisitos para la conservación de registro de las APEs resultan ilegales, porque a dicho del actor se fundamentan en disposiciones normativas que rigen la función de fiscalización de los recursos con los que operan las agrupaciones políticas, y tales preceptos no podían servir como base legal para desarrollar el marco normativo que permitiera que la autoridad en materia de fiscalización verificara el cumplimiento de los requisitos para mantener el registro. En ese entendido, esta autoridad considera infundados los agravios hechos valer en contra del acuerdo impugnado, toda vez que los preceptos legales contenidos en el acuerdo resultan idóneos para emitir los criterios y mecanismos de actualización de requisitos para la conservación de registro de las APEs, al surgir de actos preparatorios con el fin de poder verificar información y contar con la certeza de los datos proporcionados por las APEs en sus informes, ya que la normatividad local le confiere ambas atribuciones al Pleno del CEPAC, facultades que le otorgan los artículos 31 de la Constitución local, 22, 213, 214, 216, fracción quinta, 218 y 219 de la Ley Electoral, que establece la amplitud de competencia del Consejo y sus atribuciones de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las APEs, entre ellas el observar que cuentan con los requisitos necesarios para la conservación de registro, además de vigilar el correcto uso de los recursos. Misma fundamentación que sirvió para el acuerdo de criterios. En ese sentido, la autoridad responsable puede también requerir información en materia de fiscalización que se relacione con las obligaciones que tienen las agrupaciones políticas de acuerdo al artículo 218. Asimismo, la ley electoral y el reglamento de fiscalización señalan la facultad que tiene el CEPAC de vigilar a las APEs por conducto de la unidad técnica, la cual tiene la atribución de poder establecer los criterios para verificación de información, auditorías, procedimientos, métodos y sistemas que considere necesarios para la revisión y fiscalización de los ingresos y egresos de las APEs con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de los mismos. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable, tanto como la unidad técnica en aptitud de sus funciones, realizan en el acuerdo impugnado actos preparatorios que consideran necesarios con el fin de poder verificar información y contar con la certeza de los datos proporcionados por las APEs que les permita cumplir con sus obligaciones de vigilancia. Por ello, resulta debidamente fundado el acuerdo de criterios, ya que la misma legislación, como antes se precisó, les confiere dichas atribuciones.
Sí que sea obvio mencionar que la unidad técnica se encuentra bajo la observancia del Pleno del Consejo, quien entre sus facultades cuenta con la verificación de los documentos de registro y de igual manera la vigilancia de ingresos, además de desprenderse del artículo 216 de la Ley Electoral, que las agrupaciones políticas deben cumplir con ciertas conductas y obligaciones para conservar su registro, y que las mismas no sean acreedoras a la pérdida de este, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de conductas y obligaciones relacionadas con el uso correcto de sus recursos. Asimismo, el que no dejen de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro ante el CEPAC, obligaciones en las que se encuentra entre las facultades de vigilancia del CEPAC. Por lo anterior, lo procedente es confirmar el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el cual se proponen los criterios y mecanismos de actualización de requisitos para la conservación de registro de las agrupaciones políticas estatales, emitido el 7 de diciembre del 2021, al resultar infundados los agravios hechos valer por la agrupación promovente. Es cuenta. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. De no ser el caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En ese caso, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con la lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se confirma el acuerdo impugnado. Segundo, infórmese a Sala Monterrey sobre la presente resolución. Tercero, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿desean hacer uso de la voz respecto a los puntos resolutivos? No, magistrada. No, magistrada. Gracias. En ese caso, se procede al engroso, por favor. Secretaria general de acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por resolver. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 11:35 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buen día.